ahora vamos a escuchar a la doctora Luisa Verónica Farroñay Lisa, quien nos va a exponer el tema sobre exantemas en la infancia. La doctora Farroñay Lisa es médico asistente del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Pediatría, así también miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Doctora Farroñay, tiene usted sus 25 minutos para su exposición. Muy buenas noches con todos. Bueno, agradeciendo a la comisión organizadora de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Gracias, doctor Cruz. Bueno, el día de hoy me ha tocado compartir con ustedes un tema que en verdad es bastante amplio. Dentro de la consulta de la práctica pediátrica, de la consulta pediátrica, es uno de los temas de bastante que los papás van continuamente a tratar de dilucidar, no solo por el contexto que a veces los síntomas asociados pueden presentar a estos chicos, sino netamente por la presencia de estas lesiones que vamos a describir un poquito. Dentro de los objetivos de la ponencia es tratar de identificar los aspectos principales de las enfermedades exantemáticas, ¿no? Un poco tratar de facilitar el diagnóstico de la práctica diaria y un poquito en cuanto a las medidas terapéuticas y preventivas de estas enfermedades. Dentro de lo que es la definición, hablábamos de cualquier erupción en la piel de tonalidades rojas de diferentes características, no solo en su morfología, en su distribución. Antiguamente se estaba acuñando el término netamente para describir aquellas enfermedades eruptivas de la infancia, ¿no? Una erupción que puede aparecer en el cuerpo del pequeño generalmente está asociada a alguna enfermedad de componente sistémico, ¿no? Y el término de enantema, que lo vamos a utilizar en alguna de ellas, es netamente para describir los brotes en las mucosas. Actualmente tenemos varios pequeños brotes de algunas enfermedades que dentro de todo lo vamos a describir. Entonces, si bien es cierto, hablamos de una patología, algún signo que describe una patología de compromiso sistémico, la gran mayoría está asociada a procesos virales, como aquí lo describimos casi en un 72% en promedio, ¿no? En segundo lugar tenemos las infecciones bacterianas y como otros podemos describir también procesos que están relacionados a componente inflamatorio, incluso reacciones a medicamentos, ¿no? Ahora, dentro de lo que me llamó bastante la atención, sobre todo para poder englobar un poco lo que es la parte de la anamnesis con respecto al exantema, ¿no? Este cuadro de un artículo mexicano que habla sobre todo de catalogar cada una de nuestra disquisición en la historia clínica, ¿no? Para poder encasillarla en cada uno de los cuadros, ¿no? Por ejemplo, aquel eritema, ¿no? Que se encuentra de distribución, por ejemplo, cefalocaudal, ¿no? En algún pequeñito de una edad de 6 meses, sin antecedentes de procesos anteriores, ¿no? Con aparición de fiebre asociada, ¿no? Entonces, un poquito para poder englobarnos en las características del exantema. Entonces, como habíamos hablado un poquito, los puntos principales a tallar en cuanto a lo que es
la evaluación de un exantema, uno, la edad del paciente y la historia que acompaña a este exantema, el tipo de exantema, su distribución sobre todo, el contacto previo con alguna persona o algún paciente con sintomatología similar, la procedencia de esto mismo, sobre todo en las enfermedades relacionadas a distribución por vectores, ¿no? La presencia de algunos signos característicos, como por ejemplo manchitas especiales en la boca, o por ahí la aparición de este exantema posterior a algún tipo de episodio de fiebre que haya cesado, ¿no? Y por último, ya nos apoyaremos en el laboratorio para completar nuestro estudio. Entonces, tenemos los diferentes tipos de eritema, ¿no? Tenemos aquel eritema maculopapular que dentro de todo me describe la presencia de algunas lesiones eritematosas, ¿no? Menores de 1 centímetro, que netamente están a ras de la piel, por ahí algunos que se elevan un poquito, por eso hablamos de papula, pero todos de compromiso menor de 1 centímetro. Aquel reticular fastoneado que ya netamente es un eritema y que tenemos pequeñas, llaman islas blancas, ¿no? O de tejido normal. Tenemos aquel eritema que está asociado a vesículas o ampollas, ¿no? Es clásico de una entidad en especial, la varicela. Aquel exantema eritematoso, entre comillas, que se traduce como lo que llamamos eritrodermia, ¿no? Que es más que todo un enrojecimiento mucho más uniforme, ¿no? Y que está en algunas oportunidades relacionadas a una reacción a la presencia de alguna infección bacteriana, ¿no? El urticariforme, que ya estamos planteando la presencia aquí de abones, es decir, elevación, placas, ¿no? Generalmente pruriginosas, y por último aquel el componente purpúrico, ¿no? Que en el cual pues tenemos la presencia de lesiones puntiformes que en algunas oportunidades pues no necesariamente desaparecen a la digitopresión. Entonces comencemos con el uno de los más comunes y más ahora que últimamente hemos estado viendo casos en los últimos años, es el exantema macular papular, o lo que llamábamos el exantema morbilliforme, ¿no? Máculas eritematosas múltiples que tienden a confluir, ¿no? Y se describen zonas de piel sana, ¿no? Son clásicas de entidades tipo sarampión, rubiola, el eritema infeccioso, una mononucleosis infecciosa como algo muy fugaz, escarlatina, que la vemos cada vez menos. Entonces traigo a acotación el sarampión, pues últimamente tuvimos en los últimos años una reemergencia de esta enfermedad. Es una enfermedad altamente contagiosa, se describe que más o menos un promedio de el 90%, hay un 90% de posibilidades si es que estamos en contacto con alguna persona o algún pequeño que haya tenido sarampión, podemos contagiarnos. Obviamente, si es que no hemos tenido un esquema de vacunación adecuado, definitivamente prevenible con la vacunación. Aquí les traigo a cotación los datos netamente para poder ubicarnos en las características del virus. Se transmite por gotas, el aparato respiratorio es la puerta de entrada directa y también el contagio se da a nivel de la secreción de respiratorias, ¿no? Y que posteriormente vamos a ver en el cuadrito su correlato cronológico. El ser humano es el único reservorio de este agente, ¿no? Y dentro de lo que es
el esquema, tenemos el ingreso del virus a nivel de tracto respiratorio, su posterior diseminación a nivel de lo que son ganglios regionales, y lo que determinamos como una primera viremia, una viremia primaria. Posteriormente, este virus ingresa a epitelio respiratorio, pero ya ahí para multiplicar, ¿no? Si nos vamos a estadiar a nivel de la mucosa respiratoria, comienza ya a proliferar el virus, y posteriormente también circula a nivel de sistema retículo endotelial, y ahí es donde también se comienza a replicar, y hablamos ahí ya cuando pasa a replicación en el epitelio respiratorio y a nivel de lo que es el sistema retículo endotelial, a un término llamado viremia secundaria. Es a partir de ahí donde comenzamos a evidenciar la clínica. El exantema, el compromiso respiratorio, netamente un cuadro catarral. Y para el caso del sarampión, pues el componente conjuntivas también se ve afectado. Ya a nivel de lo que es el día 11 a 14, encontramos ya el virus a nivel de sangre, ¿no? Y definitivamente presente en tracto respiratorio, piel donde ya se identifica el exantema, ¿no? Y otros órganos hablamos netamente de ojos, conjuntivas, ¿no? Es aquí donde podemos identificar los virus en sangre, es decir, ya poder tener nosotros una cuantificación de PCR en el mejor de los casos, y algún incremento ya de la IgM para sarampión. Ya hacia el día 17 hay una disminución de la viremia, y el contenido viral también va disminuyendo. Nosotros hablamos, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Que se encuentra en su etapa contagiante 4 días antes de la aparición de las lesiones a 4 o 5 días después de que el exantema desaparece, ¿no? Y las altas concentraciones virales en sangre y en fluidos se da prácticamente durante la etapa de más efervescencia del exantema. La característica es que hacen fiebre alta, temperatura de 39, 40, y el exantema se inicia a nivel de carita, disemina hacia tronco, extremidades, y posteriormente pues se generaliza. Presenta un prodromos, como les comentaba, fiebre, alta conjuntivitis y un cuadro respiratorio. Es ahí donde comienza a tener mayor predisposición a infectar. Ahora tenemos la presencia de unas lesiones a nivel de lo que es la mucosa oral, ¿no? Que la vamos a evidenciar un poquito más adelante, ¿sí? ¿No? Son como pequeñas, llaman perlitas. Aquí no se ve muy bien una base eritematosa, que es lo que se describe, sobre las cuales aparece unas lesiones papulares entre gris y azuladas, llamadas las manchas de Koplik, ¿no? A este nivel, que si bien es cierto, es muy indicativo de sarampión, no es patoneumónica 100%, pero sí me da un indicio y más asociado a todo el cuadro de la distribución y las características del exantema. Aquí les traigo a cotación el brote que se dio en el año 2018, ¿no? Durante las semanas 31 a 40, que posteriormente remitió en el año 2019. Lo reportado en todo el año 2019, teníamos 2 casos netamente en Lima. Ya hacia 2020, con el aislamiento, pues ya no se
ha reportado, uno que no se ha reportado y dos que en teoría por el aislamiento no se podrían haber presentado a mayor cantidad de casos, ¿no? En cuanto a las complicaciones, que es lo que hay que tener en consideración también, sobre todo en este tipo de entidad, es, bueno, aparentemente el sarampión produce una disminución en la inmunidad temporal, por lo cual podemos asociar en este grupo de chicos que genera disminución en la inmunidad con infecciones bacterianas, por lo cual dentro de las complicaciones más comunes se puede encontrar la neumonía y la otitis media aguda como cuadros bacterianos de mayor predisposición. También encontramos un cuadro de laringitis de tipo obstructiva, ya que tenemos el compromiso de la mucosa de tracto respiratorio. Es muy poco la casuística de diarreas, pero sí se describe como complicación, y la complicación que se da en 1000 casos es la encefalitis postinfecciosa producida posterior al cuadro de sarampión, ¿no? En un primer momento, cuando hablamos de todo el proceso de la infección por sarampión, llama la atención también la cefalea asociada a la temperatura que presenta, y por lo tanto encontramos un niño irritable. En algunas oportunidades es tanta la irritabilidad que puede plantearse indirectamente un cuadro de encefalitis, pero para eso estamos en la obligación de reportarlo y hacerle seguimiento, ¿no? Como habló el doctor Cuadros en la ponencia anterior, la inmunización es una de las estrategias mucho más baratas, seguras y eficaces, sobre todo para sarampión. Lamentablemente, con el hecho de las migraciones, tenemos no solo vecinos, sino áreas cercanas a nuestra población que aún se encuentran con déficit en las coberturas de vacunación. Por lo tanto, la posibilidad de que sarampión reemerja en nuestra población es alta. Y peor aún, que hemos estado en etapa de aislamiento donde las coberturas vacunales también han disminuido, pues tenemos que estar más a la expectativa. En cuanto a lo que es el manejo, reposo, dieta líquida y blanda por el mismo hecho de la proliferación del tracto respiratorio y faringeo, pues definitivamente hay un proceso de inflamación, le genera molestias para poder deglutir en alguna oportunidad los alimentos mucho más sólidos, duros. Entonces es indicativo cambiar la dieta, controlar la temperatura, como bien les comentábamos, la temperatura tiende a ser alta y manejo con paracetamol, ¿no? En el caso de las conjuntivitis, lavado netamente con agua tibia, ¿no? Y estar al pendiente de la presencia de posibles complicaciones, ¿no? No solamente de tipo bacteriana, sino postinfecciosa. Y definitivamente cuando ya el niño pase todo este proceso, ¿no? Después de que desaparece el exantema, el 5.º día podría ya regresar a clase. El segundo que también encontramos con mayor, dentro de la práctica de la consulta pediátrica con mayor prevalencia, es el exantema súbito, ¿no? Tenemos que es común en los infantes, ¿no? Desde los 3 meses hasta de 2 a 3 años. Es de inicio abrupto. Es una de las entidades que dentro de lo que es la parte de pediatría más les llama la atención a los papás, es la presencia de
de las lesiones antes que su prodromos, que es el cuadro febril. De por sí el cuadro febril en el caso del exantema súbito es un cuadro febril que puede llegar hasta 40 grados, ¿no? Pero los periodos son cortos, unos 2-3 días, y de ahí posteriormente lo asocian netamente a los síntomas respiratorios que presenta el pequeño, ¿no? En algunas oportunidades hay crecimiento ganglionar, sobre todo a predominio suboccipital, y posterior a eso es que aparece el exantema, ¿no? Causado por el virus, herpes virus tipo 6 y 7, y el 50-60% de los niños ya hacia los 12 años llegan a ser seropositivos, ¿no? No existe ningún tipo de tratamiento, se planteó la posibilidad de utilizar algún antiviral, ¿no? Pero no llega a justificar, ¿no? Una eficacia significativa, ya que para un tipo de proceso de evolución benigna, el uso de una terapéutica con aciclovir o foscarnet pues no es dable, no justifica, ¿no? Netamente es el manejo de la fiebre, y por ahí en algunas oportunidades el baño continuo para tratar de disminuir ese escozor que en algún momento pueden tener los pequeños, ¿no? No hay vacuna y tampoco se recomienda el aislamiento, pues que la aparición del exantema se da ya posterior al momento febril, que es donde más podrían ellos contagiar. Hablemos de la rubiola, ¿no? El virus de la rubiola es un togaviridae. También la clínica es un exantema maculopapular rosa, no tan eritematoso como las anteriores, esto es un poquito más tenue, no confluyente, que generalmente aparece a nivel de lo que es cara, ¿no? Y posteriormente ya se disemina a tronco y posteriormente a extremidades. La sintomatología prodrómica generalmente es un compromiso de cuadro respiratorio muy leve, temperatura también es una alza térmica que en algunas oportunidades los familiares no se dan cuenta. Lo que llama la atención y un poco que nos ayuda a hacer el diagnóstico pues es la presencia de las adenopatías que generalmente preceden a la aparición del exantema. Estas adenopatías suelen ser retroauriculares, en algunos casos cervicales y suboccipitales. Lo que llama la atención en mayor cantidad es la presencia de las adenopatías retroauriculares. Y si no fuera por el riesgo, ¿no? que se plantea ante la infección durante el embarazo, prácticamente no tendría mayor peligro, ¿no? Generalmente cuando ocurre esta infección durante el primer trimestre de embarazo, pues el daño en el feto puede ser severo, ¿no? En el caso de adolescentes se ha descrito que no estén embarazadas, obviamente el problema principal son las artalgias o la artritis, ¿no? Y el componente neurológico en segundo lugar, ¿no? Como verán, es un tema un poco más tenue, ¿no? Y, bueno, como comentábamos, la rubiola congénita es uno de los principales riesgos para esta enfermedad, ¿no? Los daños permanentes que genera, cataratas, sordera neurosensorial y cardiopatía dentro de su tríada. Como verán, son daños permanentes que se deben de evitar, ¿no? Y dentro de lo que es las infecciones, de infección congénita, probablemente asociada a la infección al tercer trimestre, una hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, y de encontrarse rubiola congénita pueden eliminar virus durante un tiempo prolongado, incluso se describe hasta un año.
hablamos de otro tipo de exantema, que es, ya es un poco más raro, pero sí que se ha visto dentro de la práctica diaria, un exantema maculopapular en encaje, que está relacionado al parvovirus B19. Fiebre, malestar general y una erupción que comienza a nivel facial, y si ustedes se dan cuenta, en los brazos asemejan un encaje, así como aquí se ve mucho más claro, ¿no? En brazos principalmente, puede ser algo en tronco, pero en brazos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración aquí en este tipo de eritema? Es que, si bien es cierto, su exantema es a predominio de extremidades, nalgas, tiene un patrón reticulado, pueden desvanecerse a las 2 semanas, ¿no? Y que se exacerba un poco con la exposición solar y la actividad física, es estas crisis de aplasia aguda que pueden presentar los pacientes. Dentro de lo que es el estudio de pacientes que han presentado o que presentan una pancitopenia, ¿no? Está el hecho de poder interrogarlos con respecto a algún antecedente de algún exantema y asociarlo a la infección por parvovirus B19, ¿no? Definitivamente, ventaja es que esta crisis aplásica, al ser aguda, su remisión más o menos se da hacia el mes de iniciar el proceso. Y bueno, dentro de lo que es la parte de infección congénita, su principal problema es bueno, la muerte fetal por hidrocefalia. Y dentro de lo que para nosotros es Doctora, unos 3 minutos. nuestra práctica diaria, actualmente ya en disminución, y esperamos que siga así por el advenimiento de la vacuna, es la varicela. La varicela, bueno, aquí les dejo los datos netamente de la generalidad de la varicela, pero voy a plantear que es una infección primaria por el virus de herpes, varicela zoster, perdón, es un tipo de herpes virus, ¿no? Y el reservorio netamente los humanos, la transmisión vía secreciones, y su transmisión va desde 3 días antes de la aparición de las lesiones hasta que las lesiones se encuentren en costro, ¿no? Aquí una pequeña revisión de las curvas durante los años, el año 2016, nuestra curva mucho más alta, donde tuvimos una casuística realmente exorbitante que sobrepasó la contingencia que teníamos nosotros en el hospital. Ya, como se dan cuenta, hacia el año 2000 definitivamente ha disminuido por el aislamiento. Dentro de lo que hablamos de varicela, la patogenia, su transmisión vía respiratoria, con replicación a nivel de lo que es tracto respiratorio y posteriormente a su diseminación al ganglio linfático regional. Su segunda viremia cuando pasa a nivel del sistema retículo endotelial, hígado vaso, y hacia esta segunda viremia, donde ya encontramos mayor replicación viral, hacia el día 14 es donde ahí comienza a aparecer la sintomatología y las lesiones clásicas, ¿no? Hablamos de un exantema generalizado, máculas, pápulas, vesículas. Es más, se describe que puede presentarse varios tipos de lesiones, pápulas, vesículas, costras en una misma zona. Definitivamente también encontramos presencia de enantema en mucosa bucal y faringea, ¿no? De distribución cefalocaudal, pero en algunas oportunidades podemos nosotros a la par encontrar, si bien es cierto, en distribución en cabeza y cuero cabelludo, algunas a nivel de tronco a la par. Como bien hablábamos del polimorfismo regional, el enantema que se genera en la boquita, el prurito es de grado variable, ¿no? Podemos encontrar niños que no les pica nada, como que hay unos que no se dejan de manipular las lesiones, y es
altamente contagioso. ¿No? Bueno, aquí hablamos de la varicela, que es frecuente en la infancia y que principalmente encontramos su momento de latencia a nivel de lo que son los ganglios sensitivos, sobre todo de los nervios sensitivos. Y su reactivación, sobre todo en aquellos pequeños, sobre todo en caso de pacientes pediátricos, su reactivación, ¿no? En herpes zóster, cuando hemos tenido, por ejemplo, una infección de varicela en etapa muy temprana o en pacientes inmunosuprimidos. Incluso se describe que puede haber una prima infección intraútero y que nosotros evidenciamos como una pequeña, la primera aparición de las lesiones como un herpes zóster, pero tenemos que tener en consideración los antecedentes maternos, ¿no? Creo que esto es uno de los últimos, el síndrome mano-pie-boca, dado por el virus Coxsackie. Un minuto, doctora, para terminar. A16, sí. Y el enterovirus, que el problema en que de esto, sobre todo del enterovirus 71, es que está asociado a cuadros graves, sobre todo a predominio de compromiso neurológico, ¿no? Y los cuadros, bueno, atípicos es lo que describen ahí, pero principalmente para poder identificar, ¿no?, el tipo de lesiones a predominio de lo que es manos y pies, a comparación de lo que varicela se presenta, que respeta manos y pies. Aquí, bueno, un cuadro traído también a la base de inmunizaciones, en las cuales sabemos que parte de los exantemas que estamos planteando como parte referencial, pues tienen su prevención actualmente en nuestro calendario de vacunación. Y solamente para dar la última pincelada de lo que es enfermedad por Kawasaki, que es la puerta de lo que probablemente vamos a ver en la ponencia de COVID el día viernes, ¿no? La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad netamente asociada a un cuadro de una vasculitis generalizada asociada a una estimulación masiva del sistema inmune, ¿no? Y cuyos problemas principales son el daño coronario, la inflamación de miocardio, ¿no? Y una evolución impredecible, ¿no? Una descripción clínica bastante similar a lo que vamos a ver con el síndrome inflamatorio multisistémico de los niños, ¿no? Y los criterios principales, el exantema que se presenta, inyección conjuntival sin secreción, ¿no? Un eritema de los labios y los labios resecos, y una adenopatía cervical como parte del contexto de los cuales tenemos que identificar en pacientes con una enfermedad de Kawasaki probada. Bueno, hemos tratado de hacer una revisión un poquito amplia, de hecho que nos hemos quedado cortos, pero agradecer de todas maneras la invitación, ¿no? Y presta para lo que puedan, las dudas que puedan tener. Muchas gracias, doctora Farroñay, por su exposición. Y vamos a continuar ahora presentando el caso clínico